Listo. En este apartado vamos a crear la función agregar historia. Al botón agregar historia, cuando nos aparezca la ventana agregar historia, cuando le demos, pongamos datos y le damos a botar agregar historia, lo que va a hacer es estos datos agregarlos a nuestra base de datos, a la tabla historial médico. Entonces vamos a crearle aquí. Aquí le vamos a disminuir. A ver, hay que disminuirle el tamaño de los entries. Hay que ponerle 64. 64, 64, 64. Porque es muy grande, creo. A ver, el paciente. Ahí está, 64 está bien. Listo. Entonces, ahora vamos a comenzar a crear la función agregar historia médica. Historial médico. Bueno, entonces vamos a crear esta función. Entonces, vamos a poner un try if.self.id historia médica igual unknown. Vamos a mandar una nueva historia. Aquí, bueno, aquí sería agregar historia. ¿Cómo lo hemos llamado? Guardar historia. Entonces aquí sería guardar historia. Aquí ya hemos importado de la historia médica DAO, guardar historia y listar historia. Entonces aquí vamos a poner guardar historia. Entonces en guardar historia va a ir los parámetros que vamos a poner. Entonces para guardar historia, ¿qué tenemos que agregar? El ID persona, fecha historia, motivo, examen auxiliar, tratamiento y detalle. Entonces aquí vamos a poner self.id persona historia. Ponerle self id persona historia. Y este self id persona historia, ¿de dónde lo vamos a traer? Lo vamos a traer desde la tabla de la historia médica. Entonces aquí cuando nosotros llamemos a la historia médica, también vamos a añadir un self.id persona historia igual a lo mismo, ¿no? O sea, el self id persona historia se va a llenar con este valor. Cuando nosotros vamos a seleccionar en la tabla al paciente y le demos historia médica, este ID también se va a llenar en una variable ID persona historia. Entonces aquí cuando vamos a agregar va a ser este ID persona historia el que va a ponerse aquí como parámetro. Entonces ponemos aquí coma self.sb fecha historia punto get, de ahí coma el self.sb motivo historia punto get, coma de que sigue el self punto get, no, punto examen sb examen auxiliar historia punto get, coma self punto sb tratamiento historia
punto get, el self punto sb detalle historia punto get. Entonces hasta aquí tenemos el ID persona historia, el ID fecha historia, motivo historia, examen auxiliar historia, tratamiento y el detalle. Ya estamos mandando los parámetros. Entonces aquí vamos a poner self punto. Una vez que terminamos esto, vamos a crear, vamos a hacer que destruya los tot levels. O sea, el tot, a ver, el tot sería aquí, el tot a historia.destroy. Se va a destruir donde, la ventana donde vamos a crear la historia, y vamos a también destruir el tot historia médica punto destroy. Ahora set, y aquí ponemos un mensaje title igual, a ver, agregar historia, y sería mensajes igual, error al agregar historia médica. Messagehosts.show error title, mensaje. Listo. Entonces hasta aquí estamos nosotros añadiendo, guardando la historia. Entonces esta función, agregar historia al médico, va a ir en el botón agregar historia. Entonces vamos a poner aquí command self punto agregar historia al médico. Ahora, como nosotros hemos agregado aquí en la historia médica, hemos agregado este ID, también lo vamos a inicializar en nuestro constructor. Vamos al constructor y aquí vamos a poner self.id persona historia igual a no, para que no genere ningún conflicto. A ver, ejecutamos, damos aquí a María, agregar historia, vamos a poner el motivo, a ver, dolores en la pierna, examen auxiliar, no sé, una tomografía, tratamiento, rehabilitación, no sé, masajes, y el detalle de la historia, no sé, contiene fuertes dolores y no sé, cualquier cosa. Y cuando le demos agregar historia, nos debería haber agregado. Ahora nos sale un error. A ver, error al agregar historia médica. Entonces, aquí quiere decir que aquí en nuestra función, en la función que hemos creado, de agregar historia, aquí agregar historia al médico, nos está botando un error. Dice guardar historia. Puede que acá hay una definición, guardar historia. La historia médica. Entonces aquí estamos mandando la ID persona, la fecha de historia, motivo transferir, tratamiento de detalle. Insert into, historia médica, ID persona, motivo. A ver, la base de datos es historia médica. Historia médica, está bien. ID persona,
A ver los atributos. ID persona, fecha historia, motivo, examen auxiliar. Historia, motivo, examen auxiliar, tratamiento, detalle. Valves. ID persona, fecha historia, motivo, examen auxiliar, tratamiento y detalle. Aquí ejecutamos la conexión. Cerramos la conexión. Entonces, hasta aquí está bien. Entonces sería, el error sería en GUI, agregar historial médico. Aquí cuando la historia médica sea igual a none, vamos a mandar el self.id persona. A ver, ya lo hemos inicializado el ID historia, persona historia. Aquí en agregar historial médico, hemos puesto si ID historia médica es igual a no. Va a ser guardar historia self.id persona historia self.s fecha historia .get self motivo historia get set historia get el detalle historia get. Y una vez que lo agrega, destruye esto. Entonces, persona historia, que está en persona historia. Sería el self.id historia médica. Bueno, no. Entonces aquí vamos a correr. El nombre de historia. Y recién agregado correctamente. Ahora, ¿por qué nos botaba ese error? Porque no hemos inicializado el ID historia médica. Nosotros estamos utilizando aquí en agregar historia, estamos utilizando el self.id historia médica o el unknown. Pero ¿de dónde se va a sacar el si el ID historia médica está igual a unknown? Entonces nosotros lo hemos inicializado en el constructor ID historia médica igual a unknown. Entonces cuando ejecutemos, lo que va a hacer al momento que seleccionamos a este paciente, nos va a traer el ID paciente, el ID persona. Y de ese ID persona nos va a traer sus historiales médicos. Entonces, una vez tenemos el historial médico, cuando yo seleccione este historial médico, bueno, este, todavía tendríamos que poner aquí en el editar, pero ahorita estás sin ID historia médica, está con el non. Pero el ID persona historia sí lo estamos trayendo desde aquí. O sea, al momento que nosotros hemos seleccionado este de aquí y le damos historia al paciente, al momento que le damos historia al paciente me está llenando el ID persona con el número 2 y el ID persona historia también con el número 2. Y ese ID persona historia lo estamos utilizando aquí en agregar historia. Este estamos utilizando. O sea, aquí está mandando el número 2. Entonces, aquí va a guardar el ID persona va a ser 2. De ahí la fecha de historia es lo que vamos a añadir.
aquí, ¿no? En agregar historia. O sea, aquí ya no ponemos el ID historia porque ya lo tenemos guardado, almacenado en el ID persona historia. Entonces aquí vamos a poner motivo de historia, vamos a poner dolor. A ver, examen auxiliar, no sé, tomografía, tratamiento, masajes y pa' aquí fuertes dolores en la pierna. Entonces cuando le damos agregar, nos va a salir historia registrada. Cuando le damos a aceptar, va a cerrar el, el top level de agregar historia y el del historial paciente. Entonces cuando nosotros le volvemos a seleccionar y le damos historial paciente, aquí nos va a aparecer lo último que hemos añadido. Tomografía, masajes, fuertes dolores. Entonces ya está funcionando nuestro botón agregar historia. Ahora vamos a tener que hacer el de editar historia y eliminar historia. Entonces le vamos a dar a salir. Y ya tenemos nuestro agregar historia. Ahora en el DAO tenemos que crear nuestro eliminar y editar. Entonces vamos a crear def eliminar historial. Eliminar historia. Aquí que vamos a necesitar el ID persona para realizar el delete. Al eliminar vamos a utilizar el ID persona. Entonces vamos a poner conexión igual a conexión db. El SQL va a ser igual. Aquí vamos a hacer delete from delete from de historia médica. Vamos a eliminar where ID historia médica sea igual al ID historia médica. ¿Quién sería ID persona? Aquí sería ID historia médica. Listo. Este va a ser el parámetro. Entonces aquí vamos a poner el tree. Tree cuando la conexión punto cursor ejecute. Una vez ejecute, cerramos la conexión. Aquí podemos poner un mensaje bots, title igual a ver, a eliminar historia. Mensaje igual a error a a ver, historia médica eliminada exitosamente. Aquí el message bots.show info title, mensaje. Ahora el set también va a ser un 6 bots. Y aquí va a ser error al eliminar historia. Aquí ya sería un show error. Listo, ya tenemos el eliminar historia. Ahora en la GUI vamos a definir el eliminar historia, historial médico. Self. Y aquí tenemos que importar en historia médica DAO, tenemos que importar el eliminar historia. Entonces vamos aquí, le damos aquí. Entonces vamos a continuar. Listo, aquí ponemos un try. Aquí vamos a poner self. Cuando el ID historia médica sea igual a self.
tabla historia punto item igual a self punto tabla historia punto selection. Aquí sería el test para traer el ID. Vamos a poner eliminar historia y aquí sería el self.id historia médica. Una vez que eliminamos, vamos a poner al self.id historia médica va a ser igual a none una vez que ya termine de eliminar. Y vamos a poner self. A ver, el self, no, ahora aquí el self. Top historia médica punto destroy. Vamos a destruir ese top level. Una vez que termina, ponemos el set. Vamos a poner un message bots. Vamos a poner aquí eliminar historia, mensaje. Ver este error al eliminar message bots. Punto nuevo error. Triple, mensaje. Listo. Ahora este eliminar historial médico va a estar en el botón eliminar. Este va a estar en eliminar historia. Toma aquí command igual a self punto eliminar historial médico. Guardamos los cambios. Ejecutamos. Damos aquí en gomas que hemos añadido. Seleccionamos el aquí y le damos eliminar. Historia médica eliminada exitosamente. Aceptamos. Ahora cuando le volvemos a dar historial de paciente, ya no va a aparecer el que hemos eliminado. Solamente nos aparece el que no hemos eliminado. A ver si agregamos una nueva historia. Agregar. Volvemos a abrir la historial de ese paciente. Nos va a aparecer aquí. Lo que acabo de agregar. Le damos clic. Eliminar. Eliminado exitosamente. Cuando le damos de nuevo ver el historial de ese paciente, ya nos va a aparecer. Entonces, ya hemos creado el botón y la función eliminar. Ahora, el botón editar lo veremos en el siguiente módulo, a continuación.